La ciudad de Querétaro despertaba lentamente bajo una densa niebla matinal. Era un viernes cualquiera, pero para los empleados del Banco Central del Bajío, aquella mañana del 16 de noviembre de 2015 quedaría marcada para siempre. A las 7:45 a.m., Mauricio Beltrán, gerente regional de operaciones, entró en la sede principal con su habitual paso firme, maletín en mano y el ceño ligeramente fruncido. Tenía una reunión importante con la junta directiva para discutir una reestructuración financiera que había generado tensiones internas. Vestido con un traje gris perfectamente planchado y una corbata azul oscuro, nadie habría imaginado que esa sería la última vez que lo verían en mucho tiempo. A las 9:03 a.m., las cámaras de seguridad lo captaron saliendo del edificio por una puerta lateral, hablando por teléfono. Después de eso, nada. Ningún registro, ninguna transacción bancaria, ningún movimiento en su celular. Mauricio Beltrán, esposo y padre de 2 hijos, desapareció sin dejar rastro. Durante las primeras semanas, la familia sostuvo la esperanza de que hubiese sufrido un secuestro express o tal vez un colapso emocional que lo hubiera llevado a alejarse temporalmente. Sin embargo, las investigaciones no arrojaron indicios de nada concreto. Las autoridades revisaron cada rincón de la ciudad: hoteles, clínicas, registros de transporte y hasta cámaras de peaje en las autopistas cercanas. El caso llegó incluso a los medios nacionales, siendo objeto de programas de misterio y reportajes de investigación. Pero con el paso de los meses y luego de los años, el nombre de Mauricio se fue desvaneciendo del interés público, aunque no del corazón de su familia. Sofía, su esposa, se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa. Se mantuvo firme, criando a sus hijos sola mientras insistía en que algo dentro de ella le decía que Mauricio seguía vivo. Contrató investigadores privados, organizó vigilias, distribuyó volantes, pero todo parecía caer en un vacío abrumador. Sus hijos crecieron con la ausencia presente en cada comida familiar, en cada fecha importante, en cada silencio incómodo. Y entonces, 7 años después, algo completamente inesperado sucedió. Un policía local del pequeño pueblo de Tlacotepec, en la Sierra Sur del estado de Guerrero, llamó a una estación de radio regional con una historia que parecía sacada de una novela. Según su relato, un hombre había sido encontrado vagando cerca de una zona rural, confundido, desorientado y sin ningún documento de identificación. Lo más desconcertante era que, aunque hablaba con claridad, no recordaba quién era, ni de dónde venía, ni cómo había llegado hasta allí. La noticia no tardó en circular por redes sociales. Una joven estudiante de criminología, que colaboraba con la estación de radio en un podcast sobre casos sin resolver, vio la imagen borrosa del hombre compartida en el perfil del locutor local, y sintió algo extraño. Esa cara le resultaba familiar. Comenzó a investigar, y pronto dio con una vieja publicación sobre desaparecidos de alto perfil. Al comparar las fotografías, su corazón se aceleró. ¿Podía ser él? Envió un mensaje inmediato a la familia Beltrán. Sofía, incrédula, miró la imagen una y otra vez. Había envejecido, sí, pero los ojos, esos ojos, eran los de su esposo. En menos de 24 horas, acompañada por uno de sus hijos ya adolescente, Sofía emprendió el viaje hacia Tlacotepec. El trayecto fue largo, lleno de emociones contenidas y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había desaparecido? ¿Era realmente él? ¿Estaría consciente de quién era ella? Al llegar al pequeño pueblo enclavado entre montañas, fueron guiados por el policía local hasta una pequeña clínica. Allí, sentado en una banca de madera, vestido con ropa prestada, estaba él, Mauricio. Pero cuando Sofía se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos, él solo la miró con expresión neutra. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz calmada. Sofía sintió cómo el mundo se le partía en dos. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa en la historia. El reencuentro con un hombre que ya no recordaba a su familia, el intento por reconstruir el pasado perdido, y el misterio de qué ocurrió realmente en aquellos 7 años. Y ahora,
Tú estás a punto de descubrir cada detalle de este relato. Una historia real que mezcla el drama familiar con la intriga más desconcertante. ¿Qué se esconde tras la desaparición de Mauricio Beltrán? ¿Fue víctima de un crimen? ¿Huyó por voluntad propia? ¿O hay algo mucho más oscuro detrás de su amnesia? Después del impactante reencuentro en Tlacotepec, la vida de la familia Beltrán dio un giro inesperado. Sofía, todavía con los ojos enrojecidos por la mezcla de alegría y dolor, se enfrentaba ahora a una nueva realidad. Mauricio estaba vivo, sí, pero no recordaba absolutamente nada de su pasado. Para él, su esposa era una extraña, su hijo un joven desconocido, y su nombre, una palabra sin significado. La clínica rural que lo había acogido contaba con pocos recursos, pero el personal había hecho lo posible por mantenerlo estable y seguro. El médico encargado, el doctor Zamora, explicó que el paciente había sido encontrado en estado de shock, con golpes leves y signos de deshidratación. Su comportamiento era coherente, tranquilo, pero sufría una clara amnesia retrógrada. Sofía intentaba hablarle con cuidado, mostrando fotografías de su vida juntos, recuerdos de sus hijos pequeños, notas escritas por él antes de desaparecer. Mauricio miraba las imágenes con atención, pero no lograba reconocer a nadie. A veces sonreía, como si algo en su interior se estremeciera, pero después volvía a esa expresión vacía, como si su mente estuviera atrapada en una niebla espesa. La noticia de su hallazgo no tardó en llegar a Querétaro. Medios de todo o país retomaron el caso con titulares que iban desde lo milagroso hasta lo conspirativo. Algunos sugerían que Mauricio había fingido su desaparición, otros que había sido víctima de algún experimento, y no faltaron quienes lo llamaron mentiroso o cobarde. Sin embargo, Sofía decidió no dar entrevistas. Su prioridad era proteger a Mauricio y entender qué le había pasado realmente. Con la ayuda de las autoridades, lograron trasladarlo a una clínica privada en Querétaro para continuar con las evaluaciones. El neurólogo asignado al caso, el doctor Esteban Ríos, comenzó una serie de pruebas para determinar el tipo de daño que podía haber causado la pérdida de memoria. Aunque no había signos evidentes de trauma físico severo, los escáneres revelaban cierta actividad anormal en áreas del hipocampo y la corteza prefrontal, compatibles con un bloqueo psicológico severo o un evento traumático de origen emocional. En paralelo, Sofía contactó a un terapeuta especializado en trastornos de memoria disociativa, el doctor Iván Legorreta, quien propuso un abordaje más emocional. A veces, la mente protege al individuo de un dolor insoportable bloqueando por completo los recuerdos, explicó. Si Mauricio vivió algo extremadamente traumático, su mente puede haber elegido desconectarse para sobrevivir. A medida que avanzaban las sesiones, Mauricio comenzó a mostrar pequeños signos de conexión con su entorno. Reconocía los gustos de ciertas comidas, frases familiares e incluso llegó a soñar con un piano, aunque jamás lo había tocado durante su estadía en Tlacotepec. Sofía se aferraba a cada señal, por mínima que fuera. Mientras tanto, su hijo mayor, Daniel, de 17 años, luchaba con una mezcla de emociones. Para él, aquel hombre era un padre ausente, una figura que había desaparecido cuando más lo necesitaba. Al principio, Daniel evitaba verlo, pero poco a poco, gracias a la intervención de su madre, empezó a asistir a las sesiones familiares. Un día, durante una visita al parque donde solían ir los domingos, Daniel se acercó a su padre, le entregó una pelota de fútbol y le dijo: ¿Te acuerdas de esto? Me enseñaste a patear con la izquierda. Mauricio miró la pelota fijamente. No dijo nada. Pero después de unos segundos, la pateó hacia su hijo con una precisión sorprendente. Ambos se miraron, en silencio. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Con el tiempo, comenzaron a surgir nuevos desafíos. La investigación sobre su desaparición fue reabierta. La fiscalía exigía una declaración oficial, pero Mauricio no podía ofrecer nada. Sus documentos habían sido cancelados tras años de ausencia legal,
y debía iniciar un proceso complejo para recuperar su identidad. Más inquietante aún, era la ausencia total de registros sobre su paradero durante los 7 años. Ningún hotel, hospital ni entidad pública tenía información sobre él. Era como si hubiera estado borrado del sistema. ¿Había sido secuestrado? ¿Sufrió algún tipo de aislamiento forzado? ¿O realmente había decidido desaparecer y luego bloqueado todo mentalmente? Sofía no podía evitar hacerse esas preguntas en las noches silenciosas. Miraba a Mauricio dormir en el sofá de su casa, rodeado de objetos que solían ser suyos, y se preguntaba si algún día volvería a verlo como el hombre que había amado. Con el paso de las semanas, la convivencia entre Mauricio y su familia comenzó a mostrar una nueva dinámica, tan extraña como conmovedora. En apariencia, él era el mismo hombre de siempre, amable, metódico, silencioso, pero por dentro era otro. Sus gestos eran familiares para Sofía, pero su forma de hablar, de mirar y de reaccionar ante situaciones cotidianas delataban a alguien que aún no pertenecía del todo. Las sesiones con el doctor Legorreta continuaban. Mauricio se mostraba receptivo, aunque frustrado. Es como tener una habitación dentro de mi cabeza que está cerrada con llave y no encuentro la puerta, dijo una tarde, con la mirada perdida en el suelo. Esa frase quedó resonando en el corazón de Sofía durante días. ¿Y si esa puerta nunca se abría? Daniel, por su parte, comenzaba a desarrollar una relación ambivalente con su padre. Lo acompañaba a citas, le explicaba cómo funcionaban los dispositivos actuales y hasta lo llevaba en moto por la ciudad como si fuera un hermano mayor. Pero por dentro, luchaba contra una rabia contenida. Él estuvo fuera toda mi adolescencia y ahora tengo que enseñarle quién soy, le confesó una vez a su madre. Sofía no supo qué responder. Un día, revisando una caja con objetos del pasado de Mauricio, encontraron un cuaderno con anotaciones de su puño y letra, fórmulas matemáticas, listas de tareas del banco y una frase subrayada varias veces. No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. Esa línea sembró aún más preguntas. ¿Qué significaba? ¿Había estado consciente de un peligro inminente antes de desaparecer? A partir de ese momento, Sofía comenzó a investigar por su cuenta. Revisó correos antiguos, se comunicó con excompañeros del banco y volvió a leer las actas de la última reunión que Mauricio tuvo antes de desaparecer. Descubrió algo que le heló la sangre. Días antes de la desaparición, Mauricio había solicitado acceso a unos informes financieros confidenciales que involucraban movimientos irregulares de grandes sumas de dinero. Esa información nunca había sido revelada a la policía. Cuando Sofía confrontó a uno de los exdirectivos del banco, recibió una respuesta seca. Lo mejor es dejar el pasado donde está. Ustedes ya sufrieron bastante. Esa actitud la convenció de que algo mucho más profundo se escondía detrás de todo. Por su parte, Mauricio comenzó a tener sueños inquietantes. En uno de ellos se veía frente a un espejo roto, en una habitación con paredes de concreto. Escuchaba pasos y voces en eco que decían su nombre una y otra vez. Despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. El doctor Legorreta le explicó que esos fragmentos oníricos podrían ser recuerdos reprimidos comenzando a emerger. Una noche, mientras paseaban por un parque, Mauricio y Sofía se sentaron en una banca. Él la miró fijamente y le dijo: «A veces tengo la sensación de que fui alguien peligroso, como si hubiera hecho algo imperdonable». Sofía le tomó la mano, conteniendo las lágrimas. «Eras un hombre honesto. Amabas a tus hijos. Si desapareciste, no fue por voluntad, fue porque alguien no quería que siguieras tu camino». Ese fue un punto de inflexión. A partir de entonces, Mauricio comenzó a mostrarse más comprometido con su proceso de recuperación. Empezó a escribir un diario, a repasar fotografías, a leer cartas antiguas. Un día, al leer una nota escrita por su hijo cuando tenía 10 años, se quedó en silencio durante minutos. Finalmente murmuró: «Daniel, me decía capitán». «¿Por qué me decía así?». Sofía sonrió con ternura. «Porque tú le decías que la familia era como un barco
Y tú eras el capitán que los llevaba a Puerto Seguro. Mauricio se tocó el pecho, como si algo lo estremeciera por dentro. Creo que lo recuerdo. Aunque breve, aquel momento fue un rayo de luz, una chispa que encendió una esperanza real. Los recuerdos comenzaban a abrirse paso, pero también aumentaba el peligro. Un día, alguien dejó una nota en la puerta del consultorio de Legorreta. Dejen de escarbar. Algunos secretos deben quedarse enterrados. No tenía remitente ni huellas. El doctor decidió instalar cámaras, pero también advirtió a la familia. Si esto va más allá de un trauma personal, podríamos estar enfrentando algo más grande. Y así, entre el temor y la esperanza, la familia Beltrán se preparaba para lo inevitable: descubrir toda la verdad, sin importar las consecuencias. Era una mañana nublada cuando Sofía recibió un mensaje inesperado en su bandeja de correo electrónico. El remitente era desconocido, y el asunto simplemente decía: sé lo que le pasó a Mauricio. Dudó unos segundos antes de abrirlo, con el corazón acelerado. Al hacerlo, encontró una sola línea escrita: él nunca salió del banco por voluntad propia. Revisa la cámara ciega del sótano. Adjunto, había un fragmento de video en blanco y negro, granulado, sin audio. Se veía a Mauricio discutiendo con dos hombres en una sala estrecha, visiblemente alterado. Uno de ellos lo empujaba contra la pared. Luego, la imagen se cortaba. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa grabación jamás había sido entregada a la policía. De hecho, según el informe oficial, las cámaras del sótano no estaban en funcionamiento el día de la desaparición. Sin perder tiempo, Sofía se comunicó con el nuevo administrador del Banco Central del Bajío, quien había asumido el cargo apenas 2 años atrás, después de un escándalo interno que removió a varios altos mandos. Con reservas, y tras mucha insistencia, le permitió revisar el archivo de seguridad del banco. Lo que encontró fue perturbador. El sótano del edificio contaba con una sala de archivo a la que solo accedían ciertos ejecutivos. Aunque la mayoría de las grabaciones de ese día habían sido borradas o estaban dañadas, una carpeta oculta en un disco externo contenía material etiquetado como inservible. Allí, entre videos borrosos, apareció el resto de la grabación original que Sofía había recibido. El metraje completo mostraba cómo Mauricio confrontaba a 2 empleados de confianza de la directiva. Uno de ellos era su antiguo subdirector, Eduardo Nájera, sobre una supuesta triangulación de fondos. La discusión se tornaba violenta. Mauricio los amenazaba con denunciar lo que había descubierto ante la Comisión Nacional Bancaria. Esto no va a quedar así. Hay millones de pesos que no cuadran, decía, señalando una carpeta de documentos. Uno de los hombres lo empujaba hacia una silla. La cámara captaba apenas su rostro, desencajado. Te estás metiendo donde no te llaman, Mauricio. Nadie te va a creer, decía Nájera, con frialdad. En un momento de la grabación, se ve a Mauricio siendo sujetado por los hombros, mientras un tercero entra en la sala con una jeringa. La imagen se torna confusa, pero queda claro que le inyectan algo. Su cuerpo cae al suelo. Sofía cubrió su boca con las manos. Lo que estaba viendo era un crimen en tiempo real. El archivo terminaba con los hombres arrastrando el cuerpo hacia una puerta lateral. La cámara dejaba de grabar justo en ese instante. Aquello cambiaba todo. Mauricio no había desaparecido voluntariamente. Había sido víctima de un ataque interno, de una conspiración cuidadosamente planeada por quienes tenían mucho que perder si él hablaba. Habían drogado su cuerpo, manipulado su mente, y probablemente lo abandonaron en algún lugar, esperando que nunca más regresara. Sofía regresó a casa con el alma rota y la furia encendida. Le mostró el video a Iván Legorreta, quien no podía creer lo que estaba viendo. Para él, aquello explicaba el origen de la amnesia, una combinación de trauma físico, manipulación química y aislamiento prolongado. Lo que no entendía era cómo Mauricio había sobrevivido y por qué nadie lo había buscado. Ese mismo día, la familia presentó el video a la fiscalía, exigiendo una reapertura formal del caso, ya no como desaparición voluntaria, sino como tentativa de homicidio y conspiración criminal. La fiscal encargada, Laura Durán,
tomó el caso con seriedad inmediata. Ordenó la detención de Eduardo Nájera y los otros implicados, quienes, tras ser confrontados con las pruebas, comenzaron a colaborar con la justicia. Las revelaciones que siguieron fueron aún más oscuras. Según los testimonios, Mauricio había descubierto una red de lavado de dinero dentro del banco, vinculada a políticos y empresarios influyentes. Su desaparición fue ordenada por una figura externa, un intermediario financiero que usaba el banco como fachada para transferencias ilícitas. El plan no era matarlo, sino hacerlo desaparecer mentalmente, usando una combinación de sedantes y un tratamiento prolongado de aislamiento que afectaría su capacidad cognitiva. El objetivo era simple: neutralizarlo sin ensuciarse las manos. El lugar donde fue dejado, una finca abandonada en una zona montañosa, fue rastreado por las autoridades. Allí, encontraron restos de medicamentos, jeringas y una vieja cama sucia. Todo indicaba que Mauricio había estado allí durante un largo periodo, posiblemente semanas o meses, antes de escapar o ser liberado. Cómo llegó a Tlacotepec aún no estaba claro, pero algo era evidente: había sobrevivido a un infierno. Cuando Sofía le mostró el video a Mauricio, él se quedó en silencio durante varios minutos. No dijo nada, no lloró, solo respiró hondo. Luego, con voz temblorosa, susurró: «Ahora entiendo por qué tengo tanto miedo a los pasillos oscuros». Esa fue la primera vez que reconoció un sentimiento vinculado a su pasado, y fue también el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que ya no buscaban recordar, sino hacer justicia. La revelación del video y el inicio de la investigación formal trajeron una oleada de emociones encontradas para la familia Beltrán. Sofía, que hasta ese momento había cargado con la incertidumbre y la esperanza, ahora sentía una mezcla abrumadora de alivio, rabia y temor. Por un lado, finalmente tenían pruebas tangibles de lo que había ocurrido. Por otro, se enfrentaban a un enemigo poderoso y desconocido. En las primeras reuniones familiares, la atmósfera era tensa. Daniel, que hasta entonces había empezado a acercarse lentamente a su padre, mostraba una nueva postura, más defensiva, más protectora con su madre. «¿Cómo es posible que alguien pueda hacerle esto a papá y salir impune?», preguntaba con voz cargada de frustración. Mauricio, por su parte, experimentaba una oleada de sensaciones difíciles de procesar. La ira se mezclaba con el miedo, y la tristeza con la incertidumbre. «Me siento como un hombre que ha despertado de una pesadilla, pero la pesadilla todavía sigue aquí», confesaba en una sesión con el doctor Legorreta. Sus ojos, alguna vez apagados, ahora brillaban con una determinación silenciosa. Sofía decidió entonces fortalecer su apoyo familiar. Contactó a un grupo de psicólogos especializados en trauma y familias de desaparecidos, quienes ofrecieron terapia conjunta y asesoría legal. La intención era preparar a Mauricio y a sus hijos para lo que vendría y protegerlos del desgaste emocional. En el ámbito legal, la Fiscalía comenzó a tomar medidas concretas. La detención de Eduardo Nájera y sus cómplices representó un golpe significativo, pero también generó miedo en la familia. Las amenazas anónimas y los mensajes intimidatorios continuaban llegando, lo que obligó a reforzar la seguridad de la casa y a mantener la vigilancia constante. Sofía se convirtió en una activista silenciosa, organizando reuniones con otras familias de víctimas y buscando apoyo en organizaciones de derechos humanos. Su perfil público crecía y con él la atención mediática. La exposición no era fácil, pero ella estaba decidida a luchar hasta el final. Mientras tanto, Mauricio avanzaba en su recuperación cognitiva. Las sesiones de terapia se intensificaron y con ellas la aparición gradual de recuerdos fragmentados. Podía rememorar lugares, caras y momentos, aunque sin la claridad que deseaba. Su frustración era palpable, pero también su esperanza. Daniel encontró en su padre un ejemplo de resiliencia y aunque las heridas del pasado seguían abiertas, comenzó a construir una relación basada en la comprensión y el apoyo mutuo. Los hermanos menores, aunque más pequeños, también mostraban una curiosidad natural
y un amor incondicional que ayudaban a aliviar la tensión familiar. El pueblo de Tlacotepec, que había sido testigo silencioso del regreso de Mauricio, se convirtió en un punto clave para la investigación. Los habitantes, en su mayoría agricultores y artesanos, comenzaron a compartir detalles que antes parecían insignificantes. La presencia de personas extrañas, vehículos no identificados, movimientos nocturnos. El policía local, Juan Martínez, colaboraba estrechamente con las autoridades. Su compromiso con la verdad y la justicia contrastaba con la corrupción que permeaba otros niveles institucionales. Su apoyo fue fundamental para que la familia no se sintiera sola en la lucha. En paralelo surgieron nuevas preguntas. ¿Quién era el intermediario financiero que ordenó el ataque a Mauricio? ¿Qué red de corrupción estaba detrás? ¿Había más víctimas? Las pistas apuntaban a una trama compleja que involucraba no solo a directivos bancarios, sino a políticos y empresarios influyentes. Sofía y Mauricio se enfrentaban a una nueva realidad. No solo recuperaban un pasado perdido, sino que ahora se convertían en protagonistas de una batalla por la justicia y la verdad. Esta lucha, sin embargo, tenía un precio: el desgaste emocional, las amenazas constantes y la incertidumbre sobre el futuro. En momentos de intimidad, la pareja encontraba consuelo en pequeños gestos: una mirada cómplice, un abrazo sincero, la presencia silenciosa del otro. Sabían que el camino sería largo, pero también que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Las noches se llenaban de conversaciones profundas, de planes y estrategias, pero también de miedos y dudas. ¿Podremos realmente cambiar algo?, preguntaba Sofía en una de esas charlas. Mauricio respondía con firmeza: no podemos rendirnos ahora. Por nosotros, por nuestros hijos, por todos los que sufren en silencio. El apoyo de amigos y familiares cercanos fue otro pilar fundamental. La comunidad se unió para ofrecer respaldo emocional y logístico. Las cadenas de solidaridad se tejían día a día, mostrando que, incluso en las sombras, la luz de la esperanza nunca se extingue. Finalmente, los Beltrán aprendieron que su lucha no era solo por Mauricio, sino por un sistema que necesitaba transparencia y justicia. Su historia trascendía lo personal y se convertía en un llamado colectivo para no aceptar el silencio como respuesta. La historia de Mauricio y su familia comenzó a entrelazarse con otras vidas y realidades que hasta entonces les eran desconocidas. Mientras la investigación principal avanzaba, nuevas capas de complejidad surgían, sumando incertidumbre y nuevos obstáculos al camino hacia la verdad. Uno de los primeros giros inesperados vino de parte de Julia, una periodista de investigación que había seguido el caso desde sus inicios. Julia contactó a Sofía después de que la fiscalía hiciera pública la reapertura del expediente. Le ofreció ayuda para visibilizar el caso y destapar la red de corrupción que parecía esconderse tras la desaparición de Mauricio. Sin embargo, Julia no venía sola. Traía consigo documentos, testimonios y grabaciones que apuntaban a una trama mucho más extensa. Varios empleados del banco, antiguos y actuales, habían sido coaccionados o desaparecidos bajo circunstancias similares. Se referían a esto como el manto, una red clandestina que usaba instituciones financieras para lavar dinero de manera impune, amparada por funcionarios y políticos corruptos. Sofía escuchaba atentamente mientras Julia le mostraba los datos recopilados. Era una realidad que superaba cualquier pesadilla. Pero también era una oportunidad para unir fuerzas. Paralelamente, en el ámbito familiar, surgieron nuevos desafíos. El mayor de los hijos, Daniel, comenzó a experimentar dificultades en la escuela debido a la presión emocional y el acoso por parte de algunos compañeros que no entendían su situación. Su rendimiento académico bajó, y la relación con su padre fluctuaba entre la admiración y la distancia. Los hermanos menores, por otro lado, mostraban comportamientos erráticos. La pequeña Ana, de 8 años, tenía pesadillas recurrentes y miedo a quedarse sola. Mientras que Marco, de 12 años, se había vuelto más retraído, hablando poco y evitando el contacto visual. Sofía se encontraba agotada, intentando ser pilar y refugio para todos,
mientras también lidiaba con sus propias emociones. Sentía culpa por no haber protegido a Mauricio y miedo por lo que la familia aún debía enfrentar. El doctor Legorreta recomendó sesiones familiares intensivas para abordar el trauma colectivo. Durante estas terapias emergieron recuerdos reprimidos y tensiones no expresadas. Se reveló que, antes de desaparecer, Mauricio había comenzado a sospechar que alguien cercano a la familia podría estar involucrado, lo que agregó un toque de paranoia y desconfianza que pesaba en el aire. Mientras tanto, la fiscalía enfrentaba obstáculos legales y políticos. Algunos jueces retrasaban las audiencias y ciertos documentos esenciales desaparecían misteriosamente del expediente. Los medios de comunicación que inicialmente apoyaban la causa comenzaron a recibir presiones para minimizar la cobertura. En un momento crucial, un informante anónimo envió a Julia un audio con una conversación comprometedora entre dos altos funcionarios discutiendo cómo frenar la investigación y desacreditar a la familia Beltrán. Ese material, sin embargo, ponía en peligro la vida de quien lo tuviera en su poder. Consciente del riesgo, Julia se volvió cautelosa. Decidió proteger su identidad y la de sus fuentes, pero también intensificó su trabajo para sacar a la luz la verdad. En la casa de los Beltrán, una noche lluviosa, mientras discutían los últimos avances, Mauricio recibió una llamada sin identificar. La voz al otro lado era distorsionada, pero el mensaje fue claro. Dejen de buscar. No saben con quién se meten. Esa amenaza encendió todas las alarmas. Sofía insistió en reforzar la seguridad, mientras Mauricio sentía cómo la sombra del miedo volvía a su mente. Además, comenzaron a notar que alguien lo seguía. Luces extrañas cerca de su casa, coches desconocidos estacionados en la calle, llamadas sin respuesta. La familia estaba atrapada entre la búsqueda de justicia y la necesidad de proteger su vida. Un nuevo personaje apareció en escena: Ernesto, un exagente de seguridad convertido en investigador privado, especializado en casos de corrupción y desapariciones. Fue contratado por Sofía para proteger a la familia y ayudar en la recopilación de pruebas. Ernesto tenía un pasado oscuro, pero su ética profesional y determinación le daban un aire de esperanza. Conectó con varios contactos dentro de la policía y el sistema judicial, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Durante sus pesquisas, descubrió un vínculo entre el manto y una red de tráfico de influencias internacionales, lo que complicaba aún más el panorama. No solo se trataba de un caso local, sino de un entramado que podía involucrar a agencias extranjeras. Esta revelación hizo que la familia y su equipo comprendieran que la batalla sería larga y peligrosa y que necesitarían aliados más fuertes. Por otro lado, Mauricio comenzó a recibir atención especializada para recuperar su memoria a través de técnicas avanzadas de neurorehabilitación. Las sesiones incluían terapia con realidad virtual, hipnosis y estimulación cognitiva. Aunque los avances eran lentos, cada pequeño recuerdo recuperado era celebrado como un triunfo. Durante uno de esos ejercicios, Mauricio recordó fragmentos de una conversación con su esposa justo antes de desaparecer, donde hablaba de su temor a ser traicionado por alguien cercano. Este recuerdo fue una pieza clave para entender la profundidad del engaño que había vivido. Al mismo tiempo, Daniel empezó a involucrarse en grupos de apoyo para jóvenes con familiares desaparecidos, encontrando en esos espacios comprensión y fortaleza. A pesar de todos los obstáculos, la familia Beltrán mantenía viva la esperanza, alimentada por la verdad que poco a poco salía a la luz y la certeza de que no estaban solos en esa lucha. La tensión en la familia Beltrán se volvió palpable, una maraña de emociones contradictorias que se entrelazaban en cada conversación, mirada y silencio compartido. La lucha por reconstruir el pasado de Mauricio no solo sacaba a la luz secretos ocultos, sino que también despertaba heridas que parecían haber estado dormidas durante años. Una tarde lluviosa, Sofía y Mauricio se sentaron en la sala de su casa, rodeados por fotografías, cartas y notas que Mauricio había ido recopilando. El silencio entre ellos era denso,
lleno de palabras no dichas. Finalmente, Mauricio rompió el silencio. Siento que hay partes de mí que ya no reconozco, Sofía, como si fuera un extraño en mi propia vida. Sofía lo miró con tristeza y ternura. No estás solo en eso. Todos nos sentimos perdidos a veces. Pero recuerda que aquí estamos, para encontrarnos juntos. Mauricio asintió, aunque la incertidumbre seguía en sus ojos. Al día siguiente, Daniel tuvo una conversación difícil con su madre. La presión en la escuela y el acoso habían comenzado a afectarlo profundamente. Con voz entrecortada, le confesó: a veces siento que nadie entiende lo que estoy viviendo. Me tratan diferente, como si fuera un problema. Sofía lo abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, Daniel. Esta familia siempre estará contigo, pase lo que pase. Pero Daniel se alejó un poco, con la frustración reflejada en el rostro. Era el peso de una carga que no había pedido. Por otro lado, Ana, la pequeña, empezó a expresar miedo a la oscuridad, temiendo que su padre desapareciera nuevamente. En una noche, lloró buscando consuelo en su madre. ¿Papá se irá otra vez? ¿Lo vamos a perder? Sofía la sostuvo y le prometió que estarían juntos, cuidándose unos a otros. Marco, más callado y reservado, evitaba hablar sobre lo que sentía. Su distancia preocupaba a la familia y en una sesión terapéutica se abrió lentamente. No sé cómo ayudar a papá ni a ustedes. Me siento inútil. El terapeuta explicó que esos sentimientos eran comunes en niños que pasan por traumas familiares complejos y alentó a la familia a seguir apoyándose y comunicándose. En paralelo, Mauricio luchaba con un dilema profundo. Recordar implicaba enfrentarse a un pasado doloroso y peligroso, pero olvidar significaba perder su identidad y a su familia. En un momento de vulnerabilidad le confesó a Sofía: ¿qué pasa si prefiero no recordar? ¿Si mi mente decide protegerme para siempre? Sofía respondió con firmeza y amor: recordar es un derecho, pero también una elección. Estaremos contigo en cada paso, sin importar lo que decidas. La complejidad emocional crecía con la aparición de Ernesto, el investigador privado. Durante una reunión, Mauricio expresó desconfianza. No sé si puedo confiar en alguien más. Ya he sido traicionado demasiado. Ernesto entendió y respondió: sé que no será fácil, pero si no nos apoyamos entre todos, esta lucha no tendrá fin. La conversación abrió un espacio para la esperanza y el compromiso. Mientras tanto, las amenazas continuaban y el miedo se hacía presente en cada rincón de la casa. Una noche, Sofía tuvo una pesadilla donde veía a Mauricio siendo arrastrado nuevamente a un lugar oscuro y desconocido. Al despertar, compartió el sueño con su esposo, quien también reveló sus temores nocturnos. Este intercambio fortaleció su vínculo, mostrándoles que, a pesar de la oscuridad, podían ser luz el uno para el otro. Daniel, en medio de su confusión adolescente, comenzó a cuestionar su papel en la familia y en la sociedad. En un grupo de apoyo, escuchó historias similares a la suya y encontró en esas voces un espejo que lo hizo sentir menos solo. Decidió entonces expresarse a través de la música, componiendo canciones que hablaban de pérdida, esperanza y resiliencia. Ana y Marco, aunque niños, mostraban una fortaleza admirable. Sus pequeños gestos de cariño y preocupación mutua eran un recordatorio constante para sus padres de que la familia era un refugio invencible. El doctor Legorreta destacó en las terapias la importancia de enfrentar juntos el trauma y recomendó actividades que fomentaran la comunicación y la expresión emocional, como escribir, pintar y compartir momentos en familia. En medio de todo esto, Sofía recibió una llamada de Julia, la periodista, con nuevas pistas sobre el manto. Esta información añadía presión pero también sentido a la lucha de la familia. Mauricio, aunque agotado física y emocionalmente, comenzó a mostrar signos de recuperación en su memoria. Algunos días podía reconocer rostros y nombres, lo que le daba una motivación renovada para seguir adelante. Sin embargo, la duda y la ansiedad seguían presentes.
Cada avance estaba acompañado por el miedo a retroceder, a perder nuevamente la estabilidad encontrada. Las interacciones familiares se volvieron espacios sagrados, donde las emociones podían fluir libremente. En esas conversaciones, entre lágrimas y risas, la familia Beltrán encontraba la fuerza para continuar. La atmósfera en torno a la familia Beltrán se volvió cada vez más densa, como una tormenta que se aproxima implacable. Con cada nueva pista, el entramado de mentiras y secretos se hacía más intrincado, y las sombras que acechaban el caso parecían alargarse con intenciones cada vez más siniestras. Una mañana, Ernesto, el investigador privado, recibió un mensaje anónimo a través de un canal seguro. En él se mencionaba una reunión clandestina que se llevaría a cabo esa misma noche en un lugar alejado de la ciudad. El mensaje contenía solo una dirección y un aviso. Aquí se decide el futuro de muchos, incluido el de Mauricio Beltrán. Sofía, Mauricio y Ernesto debatieron acaloradamente sobre la conveniencia de asistir o no. La tensión se sentía en el aire, y la incertidumbre crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, decidieron que la verdad valía el riesgo, y planearon acudir con discreción, tomando precauciones para no ser detectados. Esa noche, en medio de la oscuridad y el silencio de la zona industrial, observaron a un grupo de personas encapuchadas reunidas alrededor de una mesa improvisada. Había documentos, maletines y varios teléfonos celulares sobre la superficie. Desde la distancia, grabaron fragmentos de la conversación. Se hablaba de pagos millonarios, sobornos a funcionarios y la necesidad de eliminar cualquier testigo incómodo. Se mencionaba a Mauricio con términos despectivos como problema y amenaza. Sofía sintió como la sangre se le helaba, pero también una renovada determinación. Tenían pruebas contundentes de que estaban enfrentando a una red criminal poderosa y bien organizada. Al regresar a casa, compartieron la información con Julia, quien comenzó a preparar un informe para exponer la trama en medios nacionales e internacionales. Mientras tanto, en la fiscalía, Laura Durán enfrentaba presiones para detener la investigación. Recibía llamadas de funcionarios anónimos advirtiendo sobre consecuencias graves si continuaba, pero su compromiso con la justicia era inquebrantable. Entretanto, Mauricio recibía sesiones de terapia que, si bien dolorosas, empezaban a desbloquear recuerdos cruciales. Recordaba rostros, lugares y conversaciones que le permitían entender mejor quiénes podían estar detrás de su desaparición. En un ejercicio de hipnosis, evocó una escena en la que escuchaba un nombre repetido varias veces: Valencia. Esta pista se convirtió en un foco para la investigación, orientando a las autoridades hacia un empresario con antecedentes sospechosos. La familia Beltrán también comenzó a notar extraños movimientos alrededor de su hogar. Coches que no reconocían, sombras que parecían seguirlos, llamadas sin respuesta. La paranoia crecía, pero también la unión familiar. Daniel, inspirado por las historias de resistencia que escuchaba en su grupo de apoyo, decidió tomar acciones concretas. Organizó una vigilia en la plaza central de la ciudad para pedir justicia por su padre y todas las víctimas de El Manto. La convocatoria reunió a cientos de personas, y la presión mediática aumentó. Ana y Marco participaron activamente, con pancartas hechas a mano y dibujos que representaban la esperanza y el amor familiar. En medio de este contexto, un giro inesperado ocurrió. Ernesto descubrió que uno de los colaboradores más cercanos a la familia, un abogado que los había asesorado, tenía vínculos ocultos con la red corrupta. La traición fue un golpe duro que obligó a Sofía a replantear en quién podía confiar. A pesar de los golpes, la familia se mantuvo firme. Sabían que la verdad estaba cada vez más cerca, pero también que cada paso hacia adelante traía consigo nuevos peligros. La tensión llegó a un punto crítico cuando Mauricio recibió un paquete anónimo con fotos que mostraban a Sofía en la vigilia, señalándola como objetivo de la red. La amenaza directa encendió las alarmas y obligó a reforzar la protección. En una reunión de emergencia con el equipo, decidieron cambiar de estrategia. Trabajar más desde las sombras,
utilizar medios digitales seguros y aumentar la colaboración con organismos internacionales. El impacto de estas revelaciones también llegó al círculo íntimo de Mauricio. Algunos amigos cercanos comenzaron a distanciarse, temiendo represalias o implicaciones. Pero otros se acercaron, ofreciendo apoyo y solidaridad, fortaleciendo la red de resistencia. Las noches se volvieron inquietas, con sonidos extraños alrededor de la casa y la sensación constante de ser observados. Sofía, a pesar del miedo, se convirtió en una líder silenciosa, coordinando esfuerzos y cuidando de su familia con una fortaleza admirable. Mauricio, aunque todavía en proceso de recuperación, asumió un rol activo en la investigación, decidido a no ser solo una víctima, sino un agente de cambio. Así, la historia avanzaba, con la tensión y la intriga creciendo, preparando el escenario para confrontaciones decisivas y momentos clave que definirían el destino de todos. La historia de la familia Beltrán, ya marcada por el drama y la incertidumbre, comenzó a tomar nuevos matices conforme las subtramas se entrelazaban y los lazos entre personajes se fortalecían o se tensaban. Cada persona que formaba parte de ese círculo tenía una historia propia que, de una u otra manera, influía en el destino común que compartían. Sofía, siempre la columna vertebral de la familia, empezó a enfrentar la presión no solo externa, sino también interna. Su rol como madre y esposa se entrelazaba con el de activista y buscadora incansable de justicia. Sin embargo, esa responsabilidad la llevaba a momentos de agotamiento profundo, en los que la duda y el miedo la acechaban en silencio. En las pocas horas de tranquilidad, se refugiaba en llamadas con amigas que también habían vivido desapariciones, encontrando en ellas una red de apoyo esencial. Mauricio, aunque físicamente debilitado, mostró un lado nuevo, la paciencia y la aceptación. Reconocía que no podía apurarse para recuperar sus recuerdos, y que el camino sería largo y sinuoso. En una de las sesiones de terapia, habló de sus temores a perder el cariño de su familia si no lograba volver a ser el hombre que todos conocían. Esta vulnerabilidad abrió espacios de diálogo profundo con Sofía, quien respondió con un amor incondicional que fortaleció el vínculo entre ambos. Por otro lado, Daniel comenzó a destacar en la escuela gracias a un profesor de música que lo motivó a expresar sus emociones a través del arte. Esa conexión no solo ayudó a Daniel a canalizar su dolor, sino que también le permitió formar nuevas amistades que lo alejaban del aislamiento. La música se volvió un puente entre el pasado y el presente, un lenguaje universal que unía a la familia en momentos difíciles. En cuanto a los hermanos menores, Ana y Marco, mostraban un desarrollo emocional notable. Ana, inspirada por las historias de fortaleza de su madre, comenzó a participar activamente en la organización de eventos comunitarios para apoyar a otras familias afectadas por desapariciones. Marco, aunque más reservado, encontró en el dibujo un medio para comunicar lo que no podía expresar con palabras. Sus cuadros reflejaban paisajes oscuros, pero llenos de esperanza, mostrando un proceso interno de aceptación y lucha. Una subtrama que comenzó a tomar fuerza fue la relación entre Sofía y Julia, la periodista. Ambas mujeres formaron una alianza estratégica basada en la confianza y el compromiso con la verdad. Julia compartía con Sofía cada avance en la investigación, y juntas coordinaban la difusión de información para evitar filtraciones y proteger a las fuentes. Este punto crítico de la historia puso a prueba no solo la resistencia física y emocional de los Beltrán, sino también la fortaleza de los lazos que los unían. El camino hacia el clímax estaba trazado, con la certeza de que las próximas decisiones serían decisivas para definir el rumbo de la búsqueda de justicia y verdad. La tensión que había ido creciendo en las últimas semanas alcanzó su punto más alto. La familia Beltrán, junto con su equipo de investigación, se preparaba para enfrentar una serie de confrontaciones que pondrían a prueba no solo su valor, sino también la fortaleza de sus convicciones. Cada paso dado estaba cargado de riesgo, y cada decisión podía marcar la diferencia entre la justicia y la derrota.
El encuentro con el antiguo colaborador de El Manto fue el primer momento decisivo. En un lugar apartado y bajo estrictas medidas de seguridad, Mauricio, Sofía, Ernesto y Laura se reunieron con este hombre, cuyo rostro estaba parcialmente cubierto y cuya voz temblaba entre la culpa y el miedo. Compartió detalles escalofriantes sobre la estructura de la red, sus vínculos políticos y las estrategias para silenciar a quienes amenazaran con exponerlos. Esta revelación dio un vuelco a la investigación, aportando nombres y pruebas que hasta ese momento eran desconocidas. Sin embargo, también aumentó el peligro. La red estaba al tanto de la colaboración y comenzaba a movilizarse para proteger sus intereses. Poco después, Sofía recibió una amenaza directa, un paquete con fotos de su familia en situaciones cotidianas, acompañadas de mensajes intimidatorios. La realidad del riesgo se volvió más tangible y el miedo invadió sus días y noches. Pero lejos de paralizarlos, estas acciones fortalecieron su determinación. En la fiscalía, Laura enfrentaba presión creciente para abandonar el caso. En una reunión tensa con sus superiores, se le advirtió que su carrera podría verse afectada si continuaba. Pero Laura, firme y decidida, rechazó cualquier intimidación. «La justicia no se negocia», declaró con convicción. «Seguiré hasta el final». Mientras tanto, Daniel, Ana y Marco lidiaban con sus propias batallas internas. Daniel decidió participar activamente en una campaña pública para visibilizar el problema de las desapariciones forzadas, usando sus talentos artísticos y su voz para movilizar a otros jóvenes. Su transformación fue un reflejo del impacto que la lucha familiar tenía en su crecimiento personal. Ana, superando sus miedos, habló en varios eventos comunitarios, convirtiéndose en una joven portavoz de la esperanza. Marco, por su parte, encontró en el dibujo y la pintura un medio para procesar sus emociones y comunicarse con el mundo exterior. La familia enfrentó un momento de crisis cuando descubrieron que uno de sus aliados cercanos había sido capturado y estaba siendo sometido a torturas para obtener información. Este hecho impactó profundamente a todos, recordándoles el costo humano de su búsqueda. Sin embargo, la solidaridad se hizo presente. La comunidad se unió para exigir la liberación y protección de todos los involucrados, organizando manifestaciones y campañas de denuncia. En un enfrentamiento decisivo, Mauricio y Ernesto lograron infiltrar un grupo vinculado a El Manto, obteniendo grabaciones y documentos que confirmaban la participación directa de altos funcionarios. Esta operación fue clave para avanzar hacia la verdad, pero también aumentó la tensión y la peligrosidad del escenario. La familia tuvo que reforzar su seguridad, y la presión emocional se intensificó. Sofía y Mauricio enfrentaban noches sin dormir, entre el miedo y la esperanza, mientras Daniel, Ana y Marco intentaban encontrar normalidad en medio del caos. El momento más crítico llegó cuando la Fiscalía presentó formalmente las pruebas recopiladas en una audiencia pública. La sala estaba llena de periodistas, funcionarios y ciudadanos que esperaban un avance definitivo. La tensión que se había ido acumulando a lo largo de los meses llegó a su punto más álgido. La familia Beltrán, junto con sus aliados, se encontraba en un estado de alerta constante, conscientes de que el siguiente paso definiría no solo el futuro del caso, sino también sus vidas. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida con cuidado. La red del Manto no se había quedado quieta. Sus tentáculos se extendían por todos lados, y la amenaza de represalias crecía con fuerza. Las sombras parecían acechar en cada esquina, y el temor se colaba en los momentos más inesperados. Sofía, a pesar del miedo que sentía, mostró una fortaleza inquebrantable. Sus noches eran una mezcla de insomnio y pensamientos acelerados, pero nunca dejó de ser el pilar de su familia. En las reuniones con Mauricio y Ernesto, delineaban la estrategia final para enfrentar la verdad y dar un golpe definitivo a la red criminal. Mauricio, cuya recuperación física y mental había avanzado significativamente, comenzó a tomar un rol más activo en la coordinación de acciones.
Su determinación era palpable, y aunque los recuerdos aún le llegaban fragmentados, su convicción de justicia no flaqueaba. La familia y su equipo decidieron aprovechar una oportunidad clave, una operación coordinada con autoridades internacionales que permitiría la detención simultánea de varios miembros de El Manto. Esta operación requería precisión, coordinación y confianza absoluta entre todos los involucrados. El día previo a la operación, la familia se reunió para un momento de intimidad y reflexión. Compartieron sus miedos, esperanzas y la certeza de que estaban haciendo lo correcto. Fue un instante cargado de emoción, en el que cada uno expresó su amor y compromiso, conscientes de que podían no volver a verse con la misma normalidad. La noche fue larga. Mientras el reloj avanzaba, los nervios y la expectativa crecían. Sofía repasaba mentalmente cada detalle, mientras Mauricio escuchaba música para calmar la ansiedad. La operación se lanzó al amanecer. Equipos tácticos rodearon varios puntos estratégicos y arrestos se llevaron a cabo con rapidez y eficacia. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. En uno de los puntos de captura, un tiroteo inesperado estalló, poniendo en peligro la vida de varios oficiales y complicando la misión. La familia recibió la noticia con preocupación, pero también con la esperanza de que el golpe fuera contundente. Paralelamente, Julia y los medios de comunicación cubrían el desarrollo en vivo, llevando a la población la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las horas siguientes estuvieron marcadas por incertidumbre y tensión. La familia esperaba noticias mientras lidiaban con el miedo a perder a alguno de sus seres queridos. Finalmente se confirmó que la mayoría de los cabecillas habían sido detenidos, incluyendo a varios funcionarios corruptos. La red El Manto comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, la victoria tenía un costo. Un miembro cercano a la familia fue gravemente herido durante la operación, y la realidad del sacrificio se hizo presente. En medio de este escenario, Mauricio logró recuperar un recuerdo clave: la identidad de la persona que había ordenado su desaparición. Era alguien cercano, con poder e influencia, y que ahora estaba bajo custodia. Este descubrimiento fue un golpe emocional para Mauricio, pero también un paso decisivo para la justicia. La familia, unida como nunca, enfrentó los momentos posteriores con la convicción de que la verdad, aunque dolorosa, era el camino hacia la libertad y la sanación. El clímax de la historia no solo representó la caída de una red corrupta, sino también la resiliencia y el amor que mantienen a la familia Beltrán en pie, a pesar de las adversidades. La sala de audiencias estaba repleta. Periodistas, familiares, autoridades y curiosos se congregaban para presenciar un juicio que marcaría un antes y un después en la historia del país. La atención estaba centrada en Mauricio Beltrán, el hombre que después de 7 años de desaparición reaparecía sin memoria, y en la red criminal El Manto, cuyos tentáculos habían corrompido estructuras enteras. El juez, con voz firme, abrió la sesión. Los fiscales presentaron las pruebas contundentes, y uno a uno, los testigos dieron sus testimonios. La emoción era palpable en cada palabra, en cada silencio y en cada mirada cruzada entre los implicados. Mauricio, sentado en el banquillo de los testigos, sintió como el peso de todo lo vivido lo envolvía, pero también percibió el respaldo incondicional de su familia y amigos. Su voz, aunque aún débil por el tiempo perdido, transmitía una verdad inquebrantable. Cuando llegó su turno, relató fragmentos de su desaparición, las amenazas recibidas y la lucha por recuperar su identidad. Las lágrimas brotaron, no solo de él, sino de todos los presentes que comprendían la magnitud del sufrimiento vivido. Los abogados defensores intentaron desestabilizarlo, cuestionando sus recuerdos y su capacidad para dar un testimonio fiable. Pero Mauricio resistió con valentía, demostrando que la verdad no se puede ocultar. En un momento crucial, Sofía se levantó y con voz temblorosa pero firme, pidió justicia para todas las víctimas. Su discurso conmovió a la audiencia y dejó claro que esta no era solo una batalla personal,
sino una lucha colectiva por la dignidad y los derechos humanos. Los medios captaron cada instante, y la sociedad comenzó a exigir acciones contundentes para erradicar la corrupción y proteger a los más vulnerables. El veredicto final no tardó en llegar. La red El Manto fue declarada culpable y sus miembros enfrentaron sentencias ejemplares. Para la familia Beltrán fue un triunfo que simbolizaba la resistencia, la esperanza y la justicia. Pero la historia no terminó ahí. Mauricio, Sofía y sus hijos emprendieron un camino de sanación, conscientes de que el dolor permanecería, pero que el amor y la verdad serían sus pilares. El clímax cerró un ciclo de incertidumbre y abrió una nueva etapa llena de posibilidades y retos, marcando un legado que inspiraría a muchas otras familias. La historia de Mauricio y su familia Beltrán llegó a un punto de inflexión que, aunque doloroso, significó también el inicio de una nueva etapa. Después de años de incertidumbre, miedo y lucha constante, la verdad se abrió camino y la justicia finalmente pudo brillar. Pero más allá de las sentencias y las revelaciones, lo que permanece es la fuerza humana, la capacidad de resistir y sanar pese a las adversidades. Mauricio, a pesar de haber perdido años de su vida, encontró en el amor de su familia y en la verdad el motor para reconstruir su identidad y propósito. Sofía, la incansable esposa y madre, se convirtió en un símbolo de perseverancia, demostrando que la esperanza y la acción son poderosas herramientas para enfrentar la injusticia. Su rol fue fundamental, no solo como apoyo familiar, sino como líder de una causa que trascendió lo personal. Los hijos, cada uno a su manera, encontraron en la experiencia vivida una fuente de aprendizaje y crecimiento. Daniel, Ana y Marco transformaron su dolor en compromiso social, usando sus voces y talentos para apoyar a otras víctimas y promover cambios en la comunidad. La historia también mostró la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto. La alianza entre la familia, los investigadores, la fiscalía y los medios de comunicación fue clave para desmontar una red que parecía impenetrable. Esta colaboración demostró que la verdad y la justicia requieren valentía, transparencia y la unión de esfuerzos en busca del bien común. Sin embargo, el camino de la sanación es largo y complejo. La familia Beltrán enfrentará desafíos emocionales y sociales, pero con la fortaleza que han demostrado, tienen la capacidad de construir un futuro esperanzador. Para quienes escuchan esta historia, es un llamado a no rendirse ante la adversidad y a luchar por la justicia y la verdad, por pequeñas o grandes que sean las causas. Si tú, que nos ves, te sientes identificado o conoces casos similares, te invitamos a compartir, apoyar y alzar la voz. Juntos podemos hacer la diferencia. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir con historias que inspiran y revelan la realidad que muchas veces queda oculta. También te recomendamos ver nuestro próximo video, donde exploraremos otro caso impactante que te hará reflexionar. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emociones, verdades y esperanzas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta historia tan profunda y llena de emociones. La lucha de Mauricio y su familia nos recuerda que la verdad, la justicia y el amor siempre tienen un poder inmenso, incluso en las circunstancias más difíciles. Si esta historia te conmovió y quieres apoyar a quienes buscan justicia, te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares. Cuantas más personas conozcan estas historias, más fuerte será nuestra voz colectiva para exigir un mundo mejor. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos muchas historias que contar, llenas de esperanza, misterio y verdad. Y para seguir aprendiendo y reflexionando, te recomendamos nuestro próximo video, donde exploraremos otro caso sorprendente que seguro te hará cuestionar lo que creías saber. Recuerda, la fuerza de la justicia está en la unidad, y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.
Nos vemos en el próximo video.